Hola, ¿qué tal? Bienvenidos el día de hoy a su canal de la Huila, Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología. El día de hoy nos encontramos la maestra Diana Cabrera y Tania Badié. Vamos a hablar un tema súper básico para todos aquellos que van empezando con sus estudios de astrología. Este tema se llama simbología y mitología. Así que buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Hola, querida Tania, muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo hoy y vamos a dar comienzo. Gracias, Voy a igualmente. proyectar para que podamos comenzar el tema. Ah, Así es. Les doy un preámbulo. Bueno, sabemos, y para los que no saben, que el lenguaje de la astrología está compuesto por signos, símbolos y arquetipos, los cuales se ven reflejados en los patrones de conducta humanos. Y esto trasciende todas las fronteras lingüísticas, ¿no? Porque es un lenguaje universal. Como vemos aquí en la gráfica, están todos los símbolos que utilizamos nosotros los astrólogos y esto lo leemos utilizando el lado derecho de nuestro cerebro, que es el lado de la mente abstracta. Y es así como estos números o figuras geométricas los podemos trasladar, ¿no?, en significados. Así que, Diana, si gustas comenzar, vamos a hablar de la primera línea que tenemos, que son Claro que los sí, planetas. los planetas. Bien, podemos hacer un conteo y en nuestro lenguaje diríamos son 10 planetas. Sin embargo, realmente son dos luminarias y para que todos conozcamos la forma como nos vamos a comunicar en el lenguaje astrológico, primero comenzamos por el Sol, esta es la Luna, Mercurio, estas dos son las luminarias y los otros son planetas, pero en lenguaje coloquial a todos les vamos a llamar planetas. Este tercero es Mercurio, luego sigue Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y para entender este lenguaje simbólico es importante como desmenuzar un poquito los planetas. Vamos a hacerlo de una manera sencilla para que sea comprendido por todos los que están iniciando. Entonces, donde ustedes vean que hay círculos, vamos a pensar en las figuras de círculo nos tienen una referencia a lo que es la conciencia, lo que es el espíritu. Entonces, si ven, lo tienen el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Urano y Plutón. Tienen esa figura de círculo. Ahora, hay otra forma que está aquí, que tiene que ver con las elipses, ¿sí? Las elipses tienen relación con lo que es el pensamiento y la emoción. Hay dos formas en que la información del mundo viene a nosotros. Por el lado intelectual, que es nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, y por el lado emocional, que se conecta a través del lado derecho del cerebro. Y esas elipses las vemos representadas en la Luna, en Mercurio, en, en Urano, en Neptuno y si ven también Plutón la tiene. ¿Listo? Y por último, la última forma que está impresa en todos, o en casi todos, perdón, es las líneas rectas. Si ven, hay líneas rectas que son horizontales y otras que son verticales. Y eso tiene una relación con la materia que es donde estamos viviendo nuestra experiencia y nuestro tránsito vital. ¿Listo? Eso sería lo básico para entender los planetas. Listo, Así mi es. Tania. Muchas Entonces gracias. sigues con la siguiente. La otra línea que tenemos ahí, bueno, son ya los signos, ¿no? Digamos el dibujo, el gráfico que representa a cada signo zodiacal, ¿no? ¿De dónde surge este origen de los símbolos de los signos? Bueno, pues fueron los egipcios los que estructuraron el calendario del zodiaco basado en la luna llena y en las actividades que se desarrollaban alrededor del río Nilo. Es decir, que cada signo, cada símbolo, perdón, del signo, representa ese dibujito que los hacía recordar la temporada del año que estaban viviendo, ¿no? Por ejemplo, el primero tenemos a Aries, que sería como una cabecita de un carnero con sus cuernos. Les recordaba el mes en que estaban inundados los campos y se recogía el rebaño. Después tenemos a Tauro, que también podemos ver que es como una cabecita de toro con sus cuernitos,
basado en la temporada en que se uncían los bueyes y se apareaban, los animales. El tercero es el símbolo de Géminis, ¿no? Que sería como un número 2 romano, ¿no? Que representa la dualidad, los gemelos. Después tenemos a Cáncer, que son como las tenacitas del cangrejo, ¿no? Y también un poco esa dualidad también que tiene Cáncer, ¿no? Por eso está para un lado una manita y para otro lado la otra manita. Después tenemos a Leo, ¿no? Que podría representar la melena de león, y también antes representaba un tipo de herramienta con el que se recolectaba la cosecha en esos tiempos. Después Virgo se dibuja así porque son como las espigas o los granos maduros que salían de la tierra en esa temporada. Después tenemos a Libra, que hay dos maneras de representarlo, como ustedes saben, la balanza, pues la típica balanza, ¿no? de Libra, y supuestamente, según un mito, era una cabeza de un niño saliendo entre las colinas cuando se daba comienzo al equinoccio. ¿Sí ven? El circulito es como la cabeza del niño que iba saliendo de las colinas. Después tenemos a Escorpio, que es el símbolo como de la serpiente y de la cola del escorpión del desierto, porque era el mes más caluroso y seco del Nilo. Después tenemos a Sagitario, que como bien se ve es como una flecha que los arqueros en esos tiempos cruzaban el Nilo en busca de nuevas tierras, en busca de nuevas conquistas, porque era el nivel más bajo del agua. Después tenemos a Capricornio, que también tiene dos maneras de representarse, pero es una cabra con cola de pez, porque en ese mes comenzaban a salir los animales de pastoreo y se empezaba de nuevo a llenar el río Nilo y se llenaba de peces, ¿no? Después Acuario, que es un símbolo con el que muchos se confunden y después empiezan a decir, ay, pero Acuario y por el nombre es de agua, ¿no? Y no, es un signo de aire, que podría el símbolo representar tanto ondas de viento, ¿no? Porque es el aire frío de las cumbres, y también, sí, era porque en un mito, el mes en el que Hapi, el dios del Nilo, vertía las aguas y la abundancia sobre la tierra. Y por último tenemos a Piscis, ¿no? Que normalmente también está representado por dos pececitos nadando en direcciones opuestas, parecido a Géminis, digamos, que tiene esa dualidad, y es pues el mes donde ya se podía ver muchísimo la vida acuática, que estaba abundante el agua y abundante la pesca. Qué Y interesante, después, Tania. sí, cómo van cambiando, ¿no? Sí. Y después, bueno, en la tercera línea tenemos la línea de los aspectos. Y Ay. los aspectos. Cuando tenemos una rueda astrológica y generalmente cada uno usa como un programa diferente, hay muchísimos. Incluso el que esté comenzando en la astrología puede buscar una página donde pueda levantar su carta. Van a encontrar estos símbolos, tanto los planetas, los signos, y lo último son estos que son los aspectos. Y puede ser lo más complejo para empezar a entender, para comenzar a entender la astrología, pero es muy importante porque realmente los aspectos nos van a hablar del resultado de la experiencia. Es una de las formas, hay más cosas que uno después aprende, pero no es lo mismo un trígono que una cuadratura, ¿no? Un trígono va a facilitar, una cuadratura va de pronto a poner un reto. Entonces, es muy diferente de leer y esto va a complementar la interpretación astrológica. ¿Qué es Perdón, una... perdón, Diana. claro, dime. Para los que van comenzando, que a lo mejor no entienden un poquito bien cuáles son estos aspectos o dónde se ven, ¿no? Así tal cual no se ven en la carta o en el radix natal, ¿verdad? Se ven con líneas, que son las líneas que se ven rojas o azules, ¿no? Pero trasladado, digamos, a un pequeño cuadro que tenemos ahí a un lado de la carta natal. Es un pequeño grafiquito, ¿no? Que tenemos ahí abajo, en donde ya viene especificado realmente
qué aspecto es, porque no, de primera instancia vemos una carta natal y vemos las puras líneas rojas y azules o verdes, ¿no? Y decimos, ¿qué es esto? Y ya en ese gráfico ya podemos ver representado realmente qué aspecto es, ¿verdad? Exacto, Tania, súper, gracias por la aclaración y es muy importante eso. Ahora, lo que está diciendo Tania en esa grafiquita que está generalmente a un lado, vamos a ver estos símbolos. Entonces, voy a explicarles un poco cuál es el número, ¿cierto? O el grado de distancia, porque estos planetas que vimos en la parte superior los vamos a tener en diferentes signos, que es esto que vimos en la segunda línea, a unas distancias distintas. Y a esas distancias se le llaman ángulos, que son grados de distancia entre un planeta y otro. Y va a significar algo distinto. Entonces, esta primera forma, que es un círculo con una rayita arriba, nos habla de la conjunción, es el aspecto de 0 grados, ¿no? Es decir, que un planeta está al lado de otro, aunque existen unos orbes, que es lo que se puede decir que es tolerable y se puede llamar conjunción, y los autores en astrología tienen diferentes formas de decir cuál es el orbe, pero esa es la conjunción. Si ven el círculo, lo podemos ver tanto en la conjunción como en este siguiente, que es la oposición. Es como decir, nos está indicando para que podamos integrarlo como de una forma mnemotécnica y poder abstraer todo el significado y simbología. El, el circulito nos habla de dos. Acá dos están unidos, por eso hay una rayita. Y aquí los dos planetas están separados y por eso la rayita como que los une, para que tengamos ese conocimiento. Y en la oposición significa que están a 180 grados de distancia, por eso uno está exactamente opuesto al otro planeta. La cuadratura tiene pues 4 lados, pero nos refiere al ángulo recto, a los 90 grados. Es el máximo grado de tensión entre dos planetas y nos va a referir a una experiencia de reto, ¿sí? Este siguiente aspecto tiene que ver con el semisextil y pueden notar que el semisextil es parecido a este que está acá al lado, ¿sí? Que es como una V invertida. El semisextil es una V mirando hacia arriba con un palito abajo y el quincuncio es como una V mirando hacia abajo con el palito arriba. Y tiene una intención del por qué se escribe así, porque los 30 grados, que es el aspecto de semisextil, es la distancia que hay de un signo zodiacal. Todos los signos zodiacales son iguales en tamaño, cada uno es de 30 grados. Si nosotros multiplicamos 30 por 5 nos da 150 y esos dos, cuando uno ya se mete mucho más en el conocimiento astrológico, sabe que hacen parte, al ser un factor común, hacen parte de la misma expresión armónica de la casa 12, eh, que tiene que ver con la velocidad, ¿sí? De los planetas o cómo se va moviendo la intención y este aspecto, ¿no? Este movimiento angular. Y este semisextil pues se expresa así. Ahora, el sextil, que es este como un asterisco, ¿cierto? Es el símbolo un poco parecido. El asterisco realmente no tiene la línea recta, es como entre un poquito ladeado, pero este sextil ya nos habla de lo que son los 60 grados. Si ven, este es un poquito diferente, ¿no? Está como en la mitad de todos. Em, y a continuación tenemos un triángulo. Este triángulo lo vamos a llamar trígono, son los 120 grados. Y el trígono nos facilita, nos permite como integrar, a mí me gusta mucho pensar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como la Trinidad, porque es la manifestación y es el que Ujú. más ayuda a que las cosas se manifiesten. Em, el que les contaba, que es el quincuncio, es de 150 grados y se escribe como esta V invertida con el palito arriba. Este que continúa es una semicuadratura. Analicémoslo en el sentido, vamos a mirar aquí el cuadrado, que es una cuadratura, la semicuadratura es exactamente la mitad y en el número es la mitad. Si una cuadratura es de 90 grados, la semicuadratura es de 45. Y el último es una sesquicuadratura.
y la sesquicuadratura tiene 135 grados. Miremos que es la integración, ¿no?, de una cuadratura con una semicuadratura. Es como lo que tenemos que pensar, la cuadratura con un pedacito, ¿no? Entonces, esto es lo que integra la simbología, pero Sí, tenemos algo más preparado para poder hacer un mejor complemento de lo que es la interpretación sí. astrológica. Continuemos con lo otro que hemos preparado para ustedes, que es la parte Ujú. mitológica. Cuando hablamos de símbolos, podemos hablar también de esta parte que tiene que ver con los arquetipos. La parte mitológica hace parte de la astrología como una parte arquetipal. Nos va a ayudar a hacer la interpretación psicológica de tanto de los signos como de los planetas. Y mientras más sepamos de esos mitos, vamos a poder ser como más sutiles en la interpretación. Por eso es Vamos, sí, importante saber cuáles son los mitos relacionados con la astrología, porque mitos hay muchísimos, pero realmente son solo algunos los que podemos integrar a la astrología, ¿no? claro. Entonces, por un lado, nos va a hablar como de ideas, de conductas, de las emociones, de los elementos que van apareciendo en una interpretación astrológica. Y les hemos colocado acá los nombres, que ya Tania nos va a referir un poquito a ello, pero los nombres tanto en la mitología griega como en la mitología romana. Y hay un porqué. Ujú. En la mitología griega, pues que es mucho más antigua que la romana, y después de muchos siglos de haberla utilizado en las interpretaciones, los romanos, que fue el imperio que tomó como todo lo griego, pues le hizo también su modificación y tomó unos nombres distintos. Pero por eso es que es importante saber el nombre en la mitología griega, en este caso de los planetas, y en la mitología romana, cuál es el nombre que toma. ¿Sí? Listo, Así es. Tania, si quieres. Como bien dices, Diana, es súper importante relacionarlo todo, ¿no? Porque así vamos a entender muchísimo mejor el significado que después se impregna, ¿no?, en la personalidad también de cada persona, según su carta natal, el carácter de la persona, las emociones de la persona, ¿no? Listo, entonces vamos a ver esta gráfica en donde por un lado tenemos todos los nombres de los planetas, los símbolos, su nombre en la mitología griega y su nombre en la mitología romana. Bueno, el sol representa el ser, la identidad, ahí tenemos su símbolo, y sería el dios Apolo o Helios. Después tenemos a la luna, que sería o representa el mundo emocional y sentimental, que en la mitología griega era la diosa Selene, Artemisa y Hécate. Después tenemos a Mercurio, que representa la mente y la comunicación, y que sería el dios Hermes. Después tenemos a Venus, que es el planeta del amor y de la fusión, representado por la diosa Afrodita. Después tenemos a Marte, que es el planeta guerrero y el de la acción, representado por el dios Ares. Después tenemos a Júpiter, que viene siendo la expansión y el crecimiento, que en la mitología griega era el dios Zeus. Después Saturno representa el tiempo y los límites y es el dios Cronos. Después tenemos a Urano, que es el planeta de la renovación y de la rebelión, y se queda en la mitología, en cualquier mitología, se queda con el mismo nombre, era el dios Sí. Urano. Después tenemos a Neptuno, que es el signo del amor universal, ¿no?, de la intuición, y era el dios Poseidón de las aguas. Y por último tenemos a Plutón, que representa la transformación y la crisis, representado por el dios griego Hades. Vamos a platicarles más a fondo, ¿no?, un poquito de la mitología de los principales signos, de los personales, ¿no?, de los Sí, planetas de los personales. planetas personales vamos a contarles uno de los mitos, porque ustedes pueden encontrar en, en diferentes libros que un solo planeta o un solo dios
también tiene muchos mitos. Entonces, de cada Y uno muchos nombres podemos, a y veces. muchos nombres también, Mm, incluso podemos como ver que la historia a veces no coincide en los tiempos. Entonces uno dice, ¿esto pasó antes o después? Pero mm, no es que algo esté errado, sino que los mitos nos van mostrando diferentes aspectos. ¿Bien? Bien, entonces vamos a contarles primero un mito del sol. Vamos a hablarlo a través de Apolo, porque hay mitos que tienen que ver con Helios, pero vamos a hablar uno de Apolo. Vamos a hablar del nacimiento de Apolo para poder que ustedes empiecen a integrar qué significa esto del sol y la conciencia que ya Tania nos había contado. Entonces, Apolo es hijo de Leto y de Zeus. Zeus es el dios del Olimpo y pues él tiene muchas novias, por decirlo así, también muchas conquistas. Y una de ellas es Leto, pero Leto no es su esposa realmente es Hera. Y Hera es una esposa furiosa, celosa. Y a todos los hijos que no son de ella los persigue, así como a las mujeres. Y Apolo no se queda atrás, es perseguido por Hera y Leto se ve obligada a huir para poder tener a su hijo, que realmente no tiene un hijo en su vientre, tiene dos, tiene el sol y la luna. Pero llega entonces Leto a una isla porque Poseidón le da como la mano, le dice, bueno, ven, yo te ayudo, te voy a llevar aquí a una isla un poco aislada para que pudiera tener a su bebé y cuando Apolo nace, se demoró un poquito en nacer, pero él nace y es como la luz brillante de toda esa isla, ¿no? Es el nacimiento de él lo que nosotros podemos llamar como la luz del espíritu, pero también de la luz física. Apolo en sí mismo representa eh, los conocimientos. Él fue, cuando ya creció, un pastor y además un erudito en muchas cosas, en las artes, en las ciencias. Era médico, era artista, era un vidente. Y de ahí que nosotros podemos entender que nosotros como dioses también que somos en nuestra vida, vamos como aprendiendo de todo un poco en la vida, es como nuestro propio camino, ¿no? Eh, así es. sí, para dejarlo ahí sencillo, podemos seguir con la luna. Sí, perfecto, gracias, Diana. Muy bien. Bueno, la luna, como ya mencionaba hace ratito, representa nuestro mundo emocional, nuestro mundo sentimental, y le llamaban primeramente la diosa Selene, ¿no? Ella representaba a una mujer así majestuosa, joven, muy pálida, que viajaba por los cielos en su carruaje tirado por corceles blancos y plateados. Ella era hermana supuestamente de Helios, el sol, y de Eus, que era la aurora, ¿no? Dicen que Selene se enamora de Endimión, otro personaje, y le dio 50 hijas. Edimión era un simple pastor y como ella era una diosa, ella no soportaba la idea de que él, al no ser un dios, se pudiera morir. Entonces le pidió a Zeus, su padre, ¿no? Que le concediera a él el sueño eterno. Ahí vemos un poquito, pues, ¿no? Cómo se relaciona esto con lo emocional y sentimental. Entonces fue así que este sueño a él lo mantuvo joven y bello, pero viviendo en una cueva. Por eso le dio lo del sueño eterno. Y se dice que ella bajaba, ¿no? Una vez al mes, tal cual como la luna, ¿no? Cuando se pone llena, bajaba para visitar a su amado. ¿No? Y el resto de los días se dice que ella se conformaba con verlo desde lo alto y acariciarlo desde ahí, ¿no? Pero también curiosamente a la luna la asocian con significados en los que podíamos ver convulsiones, epilepsia, locura, miedos, terrores. De ahí viene todo este significado que tiene detrás la luna. Ya cuando uno se pone bien a estudiar astrología, ve todos los significados que tiene súper fuertes, ¿no? Como todo tiene su polaridad positiva y negativa, su lado de luz y de sombra, ¿no?
Y bueno, ya después con el tiempo se fue transformando la historia, el mito, y se sale la diosa Artemisa, ¿no? Que igualmente era hija de Zeus, o sea, del gran Júpiter, ¿no? Y después se relacionó que era amante de Leto. También Artemisa supuestamente le pidió a su papá muchísimos deseos, en primeramente el permanecer joven, bella, atlética y virgen, pero que tenía a su lado en que podía ser muy celosa, muy severa y muy cruel, pero también se le conoce como la diosa de la fertilidad y la auxiliar en las labores del parto. Por eso es que también, obviamente, sabemos que en astrología la luna representa a la madre, ¿no? Sí. Y bueno, se queda normalmente como el nombre más fuerte al final, este de la diosa Artemisa. Muy bien, si continuamos con Mercurio. Y Así vamos es. a hablar de un mito de Hermes. Bueno, aquí en la gráfica hemos colocado uno de los Ahí está el personajes. dios Este es Hermes. Hermes, este es el dios Hermes. Es una lámina muy linda que Tania consiguió y la quisimos poner de fondo. Y Ujú. vamos a notar aquí unas características físicas que tiene Hermes y nos vamos a dar cuenta mientras decimos el mito. Él tiene unas alitas aquí en su cabeza y las tiene también en sus pies. Entonces, bueno, Mercurio Hermes es hijo de Maya y Zeus, otra de sus conquistas. Maya, al nacer Hermes, lo envuelve en una cobija y lo tiene en la cuna y él casi no llora. Ese casi no llora significa que él es un poco precoz, como que rápidamente va haciendo las cosas, va cumpliendo como etapas de una forma muy rápida. Y cuando ya están todos los dioses dormidos, Hermes se levanta, se escabulle entre la noche y eh, sale de la casa y se encuentra un ganado y realmente se lo roba. Se roba unas vacas y es tan hábil y tan astuto que dice, bueno, para que no me vayan a coger en esta pilatuna, se camina hacia atrás para que no piensen que él está ahí, ¿no? O que él se las robó. Y esto nos muestra cómo el arquetipo de Hermes tiene relación, y de Mercurio, tiene relación con varias cosas. Uno, el ingenio. Dos, de pronto la picardía y hasta la maldad, porque Hermes o Mercurio termina siendo uno de los representantes de lo que es ser un ladrón o a veces un mentiroso, ¿no? Y también la precocidad. Fíjense que por eso hablaba de las alitas, ¿no? Tanto él es un ser que tan chiquito corre, ¿no? Es supremamente rápido y precoz, que Rápido. Ajá. llora. Entonces, estos elementos del mito nos ayuda a construir el significado de la interpretación astrológica. Y si quieres Así es. pasamos a Venus, mi querida Sí. Tania. Me quedé guardando mi comentario de que en muchas ocasiones vemos un Mercurio como muy fuerte, ¿no? En una carta natal, decimos muy fuerte dependiendo de aspectos y tal, y podemos llegar a utilizar la expresión de tu mente vuela, ¿no? Dice tu mente vuela justamente gracias a Hermes con con su sombrero con alitas, ¿no? De la mente tan rápida como acabas de decir. Exacto, muy bien, Y Tania. bueno, así es, seguimos con Venus, que yo también aquí la tengo de fondo, aquí la pueden ver, a la diosa Venus, que era, bueno, la diosa Afrodita, la diosa del amor, de la belleza, ¿no? Se dice que Venus nace en el mar, entre las olas o de la espuma, ¿no? Nace de la castración, ¿no? De los genitales mutilados, perdón, de Urano, ¿no? Que su hijo Cronos le hizo eso, que sería interesante que después leyeran esa historia, ¿no? Y entonces nace de ahí, de la espuma de mar, porque fueron arrojados estos genitales allí, y entonces de ahí nace, supuestamente de esa concha, ¿no? ¿Cómo le llaman? Una concha, que justamente también se le relaciona a Venus con este símbolo, ¿no? De una concha, se le relaciona también, por ejemplo,
con una manzana por ser el fruto prohibido de los amantes, ¿no? Tiene varios símbolos, digamos, o accesorios en la vida cotidiana que se le relacionan con Venus, con los perfumes, ciertas flores, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, esta diosa, bueno, pues había sido venerada por muchos pueblos bajo distintos nombres, como había mencionado, tenía muchos nombres. En Sumeria le llamaban Inanna, ¿no? En Mesopotamia le llamaban Ishtar, en Fenicia le llamaban Asarte y posteriormente, bueno, se quedó con el nombre de Venus para los romanos. Afrodita regía, de nuevo menciono todos estos asuntos amorosos, los asuntos de justicia, de lealtad, ¿no? Pero también se le relacionaba con la ira y con la dureza, incluso con crueldad a aquellos que se negaban a honrarla, ¿no? Personificaba también el principio de la fecundidad de la naturaleza y posteriormente su ámbito de influencia fue creciendo desde el amor pasional al placer, la lujuria, el sexo y también la parte de la fecundidad, ¿no? La Venus romana protegía la primavera, las flores, los jardines, de ahí que les mencionaba que se relaciona con ciertas flores y olores. Y según muchos autores, no solo era la diosa del amor sexual, sino también la diosa del cariño y de todos los impulsos afectivos dentro de la vida social, ¿no? Les decía, esta es la concha nácar, ya me acordé, es la concha nácar que la representa. Como decía también la manzana, que hay otro mito que habla de una manzana, ¿no? De Venus, el fruto prohibido. Y, por ejemplo, hablando de animales, se le representa con el delfín, con los cisnes, ¿no? Con las palomas y también con el material, con el cobre, porque hay una historia en que supuestamente le llevan un espejo hecho de cobre a Venus y le encantó ver su reflejo, claro, la diosa del amor le encantó, y bueno, pues de ahí la relacionan con este material, porque es algo que adoraron, ¿no? Esta es una pintura de Botticelli, es una pintura Ujú. muy hermosa, eh, para mencionar su autor, que a mí Sí, es perdón. una de las Aquí está. pinturas más lindas, al menos de los mitos que yo he Así podido es. ver. Me encanta, me parece Como la muy... más conocida, creo yo. Ujú. Sí, es la La más más. conocida de Venus también y está Ujú. tan llena de símbolos que ojalá se dediquen un tiempito, búsquenla a ver todo lo que hay ahí porque está llena de símbolos. Y bueno, pasamos a hablar desde Marte, el último planeta personal, y vamos a Perdón, Diana, que te contarles. interrumpa. Sí, claro. Justamente Sí, me faltó mencionar eso, que era la amante de Ares. ellos dos son los amantes universales, se puede decir, Así ¿no? es. Y, Ujú. y algo que tenía Afrodita es que ella pudo escoger a sus amantes. Ella nunca fue escogida, era la que escogía. Ujú. Y bueno, Marte es el último planeta personal y vamos a hablar de uno de sus mitos. Resulta que Marte una vez estaba sentado, descansando, disfrutando del día. Y hablo de disfrutando del día y lo acentúo con una intención, porque Marte nos va a mostrar en nuestras cartas natales entusiasmo, optimismo. Él estaba tranquilo, disfrutando del día y empezó a escuchar unos gritos de una joven y él pues se paró, ¿no? A ver qué era lo que pasaba y ve a la joven pues un poco con su ropa maltraída, desgarrada y pues él pone su cuerpo delante de ella y ve que viene un joven detrás de esta muchacha. Ella se llama Alcipe y Marte pues grita, hace un grito como de guerra y, y empieza una confrontación con este joven, en donde el joven pierde la vida, porque Marte es musculoso, es fuerte, pues es el dios de la guerra. Y Ujú. pues debido a que realmente el joven es hijo de Poseidón, pues es llevado a Marte a un juicio. Em,
él allá en el Olimpo, pues él dice pues todos sus argumentos para salirse de ese problema y dice, no, pues es que esto fue en defensa propia, porque además ella es mi hija, ¿no? Entonces, aquí vemos varias cosas. Uno, Marte no era de los dioses más, como más venerados en Roma, pero sí es el dios de la guerra, el que nos puede defender. Y eso es lo que podemos traer del mito, ¿no? Que siempre nos va a dar la fuerza para defendernos y la asertividad para el momento crucial, ¿no? De pronto, Así es, Marte a veces pelea por pelear, eso lo vemos en otros mitos, pero aquí a lo que realmente él dice, esto no, se planta en su sitio y con su propio cuerpo, ¿no? Porque así es, Marte nos puede mostrar también cómo es nuestra parte muscular. Dentro de así muchas es. cosas también esa. Como mencionaba hace ratito, ¿no? Que todos los planetas, ¿no? Y todos los signos tienen su polaridad, ¿no? Su lado positivo, su lado negativo, ya dependiendo también nosotros por qué lado nos queramos ir, qué aprendizaje queramos tener, etcétera, etcétera. Exacto. Muchas Y, gracias, y Diana. les dejamos la curiosidad para que investiguen los mitos de los otros planetas y así ustedes también pueden darnos una manito y empezar en sus conocimientos a ahondar mucho más y verán lo interesante y apasionante que esto es. Así es. De hecho, los podemos invitar, ¿no? A que compren nuestros libros. Tenemos libros ya de la universidad. Está el libro de la mitología en astrología, justamente. Lo pueden adquirir en nuestras redes sociales, pueden preguntar por él. Y en Amazon también, de manera física y digital. Y bueno, también de paso, pues invitarlos, ¿no? A que nos sigan en todas nuestras redes sociales de la UILA, Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, y agradecerles, ¿no? Que nos vean, que estén con nosotros y bienvenidos a este mundo y que sigamos aprendiendo juntos.